Hola, hoy quiero empezar por dar lectura a la porción que vamos a estudiar. Es Colosenses capítulo 2, versículos 8 al 23. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces, Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó, clavándola en la cruz. De esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias por luna nueva ni los días de descanso, pues esas reglas son sombra de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es esa realidad. No dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo, pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Ustedes han muerto con Cristo, y Él los ha resucitado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo? Tales como, no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello. Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrece ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Bueno, pues aquí el apóstol Pablo pues enfoca lo que escribe en las falsas enseñanzas. Recuerdan lo que hemos estado insistiendo una y otra vez, y es importante conocer el contexto por el cual se escribe esta carta, y los colosenses estaban pues pasando una situación en que falsos maestros estaban introduciendo falsas enseñanzas dentro de la iglesia. Entonces aquí el apóstol Pablo en este pasaje pues escribe ya más explícitamente cuáles eran aquellas falsas enseñanzas. El pasaje es grande, es un poco largo, son bastantes versículos los que he leído esta mañana. Solo quiero resaltar algunos y se pueden resumir también esas falsas enseñanzas, y es lo que voy a tratar de hacer este día. Resumir, porque realmente eran dos grupos a los que el apóstol Pablo estaba atacando y estaba diciendo a la iglesia que tuvieran cuidado. Porque por un lado estaban los judaizantes, que querían persuadirles de la necesidad de la circuncisión y la observación de la ley. Los judaizantes eran judíos o muchas veces gente que se había unido al judaísmo y pues querían o decían, está bien Cristo, pero hay que cumplir las cosas del Antiguo Testamento. Y entonces ellos insistían en seguir guardando tradiciones, en no comer ciertas cosas, en tratar de cumplir la ley. Y
todas estas enseñanzas pues ya no eran necesarias al estar en Cristo. Ciertamente la ley tiene una función y el mismo apóstol Pablo escribe que la ley, en el libro de Romanos, escribe que la ley es como nuestro ayo, nuestra guía. O sea, la ley, los mandamientos nos siguen ayudando para darnos cuenta que somos incapaces de cumplirlos y por lo tanto necesitamos un Salvador. En eso nos ayuda mucho la ley a darnos cuenta de nuestra situación. Pero ya en Cristo no es necesario cumplir la ley a rajatabla porque en Cristo hemos obtenido la salvación. Espero ser clara en esto. O sea, no tenemos que cumplir costumbres, no tenemos que poner énfasis nuevamente en no comer esto, no comer aquello, guardar estos días, sino tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, que Él es el autor y consumador de la fe. Y ciertamente, pues, en los evangelios y en las cartas del apóstol Pablo, vamos a encontrar cómo debemos vivir nuestra vida. Casi todas las cartas del apóstol Pablo tienen la primer mitad, podríamos dividirlas en dos, la parte teológica y luego la parte práctica. A mí me ha tocado un poco más hablar de la parte teológica, pero cuando lleguen al final de esta carta, pues van a ver que hay cosas prácticas para hacer. Entonces, estamos aún en la parte teológica y práctica y dice Pablo, pues aquí no tenéis que volver al judaísmo, no tenéis que volver a hacer costumbres de los judíos o imponiendo leyes que ya mismo Jesús había reprendido a los sacerdotes eh, judíos que imponían cargas que ni aún ellos mismos podían llevar. Y esta gente pues decía, vale, sí, Cristo está bien, pero hay que cumplir las cosas de la ley, hay que circuncidarse y hay que guardar estos días y comer ciertas cosas y dejar de comer otras. Y el apóstol Pablo está diciendo, no, ya eso no. Y la otra, pues la otra enseñanza falsa que estaba muy fuerte era una filosofía platónica que enseñaba que debían adorar ángeles como mediadores. Porque esta filosofía decía, ya lo he comentado, que el cuerpo, lo terrenal, es muy malo y nunca puede ser espiritual, porque lo espiritual es bueno, muy bueno y no puede haber una conexión entre estos. Entonces ellos decían, debe de haber unos mediadores y esos mediadores han de ser los ángeles que nos ayudan para que lo terrenal sea más espiritual y lo espiritual pues también se acerque más a lo terrenal. Y Pablo dice, esto tampoco es así. Estas enseñanzas son herejía, no son correctas, porque en Cristo podemos tener acceso a Dios. Entonces, no debemos mezclar el Evangelio con el judaísmo o legalismo y podríamos pensar, bueno, esto pasaba en aquella época, pero déjenme decirles que no. Hoy día muchas iglesias evangélicas empiezan porque es muy atractivo el judaísmo. Cuando uno estudia las costumbres, las formas, dices, mira qué bonito las fiestas, el sofá, la kippah, y todas esas que tenían un significado que era sombra de lo que había de venir, pues a veces resulta muy atractivo. Y déjenme decirles, el mes pasado o hace 2 meses hay una iglesia que se ha dividido porque algunos querían llevar las costumbres de los judíos y casi hacerse como judíos. Y la iglesia se ha dividido y tú dices, pero ¿cómo es posible? Si tienen la escritura y pueden leer ahí lo que Dios ha hecho ya por nosotros y que no tenemos que cumplir ciertas normas. Y a veces pues he visitado también iglesias donde tocan el sofá y hacen muchos costumbres judías. Y bueno, hay que tener cuidado, o sea, es bonito, las fiestas judías son muy bonitas y todo cuando entendemos lo que representaban puede resultar agradable y llamativo, pero no olvidemos que en Cristo estamos completos, que no tenemos que regresar a los rudimentos de antes, como dice Pablo, ni ser, como dice ahí
en el versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y ese engaño, esa palabra de engañar, es el ser llevados lejos, lejos, como presas, ser robados y asaltados y pervertir las mentes. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, tengan cuidado porque a veces pueden ser muy sutiles, muy atractivas, muy llamativas y entonces podemos ser llevados como presas, cautivos de estas cosas. Entonces, pues también las filosofías parecían como extravagantes, como inteligentes, y a veces las filosofías huecas de que nos habla Pablo, pues pueden ser así muy atractivas también y nos pueden pervertir también. Entonces, lo que hace Pablo, y voy a leer algunos versículos ahora en la versión 60, pues voy a resaltar algunas cosas que él dice en el versículo 9, que en Cristo, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, si alguien les está diciendo que Cristo no cumplió o no sufrió, que era un espíritu, que realmente no era hombre, que era un espíritu y que no había sufrido con su muerte, dice Pablo, no, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre. Así que, pues, esos que hacían la división de lo malo, malo, lo terrenal y bueno, bueno, lo espiritual, pues no, en Cristo, Cristo se hizo hombre para padecer por nosotros. Y también es muy interesante que la Biblia dice que fue tentado en todo para socorrer a los que son tentados. Ahora, a mí me hace pensar esto, bueno, como humanos podríamos decir, bueno, Dios, es que tú estás allá en los cielos y no sabes lo que es estar aquí en la tierra. Pues Dios se hizo hombre a través de Jesucristo y padeció y fue tentado en todo. Y, y entonces puede socorrernos en todo cuando somos tentados. Y dice, así que el apóstol Pablo dice, vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, él es sobre todas las cosas. Porque hay personas que dan mucha importancia a los seres espirituales y a veces incluso pues le temen a los espíritus y a los poderes espirituales, que los hay. Aquí la Biblia está diciendo que, eh, que estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ya hemos dicho, Él es el primero, es sobre todas las cosas y tiene autoridad sobre todas las cosas. Y las cosas espirituales malas también existen y no debemos temer porque en Cristo Él tiene autoridad sobre estas cosas. También dice, habla de la costumbre de la circuncisión de parte de los judíos, que era algo muy importante, era como la señal de ser el pueblo de Dios. Y dice que nosotros hemos sido circuncidados, pero no una circuncisión física, sino cuando fuimos bautizados, eh, fuimos sepultados con Él en el bautismo y en el cual fuisteis también resucitados. En el versículo 12 dice esto. Entonces vemos cómo también el bautismo, y por eso también lo hacemos como cristianos, cuando tenemos cierta edad ya conscientes y conscientemente nos arrepentimos y conscientemente aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, dice que en el cual fuisteis circuncidados con circuncisión hecha de mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo. Y ese es el símbolo de ser bautizados, ¿no? Morir para el mundo y cuando salimos del agua, pues es como un resucitar juntamente con Cristo mediante la fe. Y dice que nosotros estábamos muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Estábamos muertos, pero Él nos dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. O sea, nos dio vida juntamente con Él. Y como he dicho ya en otra ocasión, la resurrección es la parte
muy esencial del cristianismo, porque Cristo resucitó y nos está diciendo que nos dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Y cuando dice todos los pecados, es que son todos los pecados. Fuera de la palabra todo no queda nada. Él perdona todos los pecados y anuló una acta de decretos que había contra nosotros, que nos acusaba, ¿no?, de lo que éramos, pero la clavó en la cruz del Calvario. Esto es tremendo, esto es maravilloso, esto es para ser agradecidos de verdad por la salvación que Cristo nos ha dado. Y no solo quitó todas esas acusaciones que había contra nosotros, sino que despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No hay poder más grande que el de Dios. Él dice que los despojó, despojando. No hay autoridad más grande que la de Dios. No puede venir el enemigo, puede venir a acusarte, pero no puede hacer más. Él es, la traducción de Satanás es el gran acusador y siempre está acusándonos. Pero Jesús también, cuando hemos creído en Él, está diciendo, esta carta de decretos ha sido anulada en la cruz del Calvario. No hay más de qué acusar porque Él exhibió también públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces sigue el apóstol diciendo ahí que nadie te juzgue por las fiestas o las comidas, porque todo era sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y nosotros ya, Pablo trató este tema, que somos cuerpo de Cristo. Entonces, que nadie nos prive, dice el versículo 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Entonces había gente ahí en la comunidad de Colosas que estaba diciendo, es que yo vi esto, es que Dios me ha revelado, Dios me ha dicho, Dios me ha mostrado, y se creían superiores a la demás gente porque creían que habían recibido algo importante, ¿no? Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas, crece con el crecimiento que da Dios. Entonces, Cristo es la cabeza y vamos creciendo, nutriéndonos y vamos unidos y crecemos en Dios. Y dice el versículo 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos? Entonces el apóstol dice, o sea, si ya sois libres en Cristo, ¿por qué queréis volver a tradiciones que no son correctas? Dice en el versículo 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo. O sea, algunas cosas no digamos que son pecaminosas, a lo mejor puede haber cosas buenas, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, los primeros cristianos lo que hicieron fue hacer como un credo, ¿no? El credo apostólico. Tú lo puedes buscar ahí en internet y leerlo, y es una declaración de lo que los primeros cristianos creían y era base de su fe. Y es muy interesante. Entonces, pues hay tres cosas que quiero resumir para terminar esta parte. Es que Cristo es o tiene la preeminencia en la iglesia. O sea, Cristo es la cabeza. Nuestras predicaciones, nuestros cantos, nuestras reuniones, nuestros estudios, todo lo que hacemos como iglesia tiene que ser cristocéntrico. O sea, Cristo ser el centro de todo lo que hacemos. Y tengamos también, por ejemplo, ahí cuidado con algunas alabanzas que se escuchan muy bien, pero no son muy cristocéntricas. Debemos enfocar siempre a Cristo, porque si no, pues podemos desviarnos a exaltar el yo, a exaltar, no sé, alguna experiencia o algo, pero tengamos cuidado porque siempre Cristo es la preeminencia, que todo debe ser cristocéntrico, o sea, Cristo el centro de todo. Y también recordar que la iglesia no es una extensión del judaísmo. No. La iglesia no es una extensión del judaísmo.
La iglesia es el cuerpo de Cristo y es verdad que nosotros, pues sí, no desechamos todo lo escrito en el Antiguo Testamento, donde Dios escogió un pueblo, pero tenía un propósito, darse a conocer a través de ese pueblo. Y el pueblo judío pues falló en darse a conocer a Dios a todos los pueblos vecinos. Pero ahora Dios nos ha encomendado a nosotros ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero tenemos que tener claro que no es una extensión del judaísmo, o sea, no tenemos que volver a los costumbres y a los rudimentos y hacer cosas que hacían o hacen los judíos para poder ser salvos. En Cristo estamos completos. Y también tenemos que tener cuidado con el uso autoritativo de visiones y experiencias. Yo no rechazo que Dios dé hoy día visiones y experiencias, pero tenemos que evaluar toda experiencia espiritual a la luz de la Biblia. Así que con esto quiero concluir este pasaje. Concluimos así el capítulo 2 de Colosenses y os animo a que permanezcáis firmes en el Señor. Bendiciones.